La aplicación Database SQL Android permite utilizar los dispositivos móviles para poder gestionar bases de datos SQL que estén ubicadas en un PC a nivel de una red local o a través de un servidor web. Para poder utilizar esta aplicación se debe realizar y se deben descargar los siguientes recursos. Debemos descargar una aplicación que permita transformar su PC en un servidor PHP o MSQL. Para ello recomiendo descargar WAMP Server. Con WAMP Server podemos transformar e instalar en nuestro PC un servidor PHP y un servidor SQL. Aquí colocando esta dirección web podemos descargar el WAMP Server. Aquellas personas que ya tengan un servidor PHP o SQL instalado en su PC no requiere realizar esta parte de los materiales que se requieren instalar. Bueno, una vez que estamos acá, procedemos a descargar la versión WAMP Server que vamos a instalar en nuestro sistema operativo, bien sea Windows, bien sea Linux o iOS. Aquí descargamos y grabamos el programa y lo instalamos como se instala normalmente cualquier programa, no requiere ningún tipo de información adicional para ello. Una vez que se ha descargado la aplicación WAMP Server, se genera este icono que puede estar ubicado en el escritorio. Le damos doble clic, ejecutamos el servidor y vamos a observar que acá se debe colocar color verde indicando que el servidor PHP y SQL o los servicios que requieren ambos servidores están activos. En el momento de instalar esa aplicación se va a generar una carpeta en el disco C donde se instaló el programa. Por defecto se instala en C y crea una carpeta que se llama WAMP64. En el caso se llama WAMP64 en mi caso porque mi sistema operativo es de 64 bits. Aquellos que tengan un sistema operativo de 32 bits se llamará WAMP32. Dentro de esa carpeta se va a crear una carpeta que se llama www. En esa carpeta vamos a ubicar los programas PHP requeridos para poder trabajar con nuestro sistema, con nuestro servidor PHP SQL y poder interactuar con nuestra aplicación que vamos a instalar en nuestro teléfono o en nuestra tableta. Muy bien, una vez que ya hemos hecho la instalación y hemos chequeado ese archivo, podemos acá chequear si realmente está funcionando nuestro servidor. Simplemente colocamos localhost y debería abrirse esta pantalla o esta página web. Aquí en esta parte le damos doble clic y podemos observar que a través de esta página web podemos accesar a nuestra base de datos. Una vez que estamos acá, vemos que el usuario que por defecto se crea se llama root y la contraseña es en blanco. Es muy importante recordar que el usuario es root y que la contraseña en nuestro caso está en blanco. Le damos continuar y vamos a la siguiente página. En esta página nosotros podemos crear nuestras bases de datos. Para crear nuestra base de datos es muy sencillo. Le damos acá donde dice nueva y colocamos el nombre de la base de datos. Vamos a crear una base de datos que se llame app. Una vez que estamos listos, perdón, aquí es aquí arriba, app. Aquí es importante que como vamos a trabajar en español, escojamos UTF-8 Spanish para que pueda reconocer los acentos, las ñ y los caracteres en español. Entonces escogemos acá UTF-8 Spanish. Es muy importante hacer eso. Le damos crear y es también muy importante que recordemos cuál es el puerto donde podemos ubicar nuestro servidor SQL. En mi caso indica acá que es
puerto 3308. Ustedes pueden tener un puerto distinto, pueden tener 3306, 3305, etc. Eso depende de la configuración de su computador. Ese puerto debemos recordarlo porque va a ser muy importante en el momento que vayamos a configurar los archivos PHP. Ok, una vez que ya hemos creado nuestra base de datos, recuerden que la base de datos que vamos a crear se llame app. Vamos a crear dos tablas. Para crear las tablas nos colocamos acá sobre el icono base app y ven ustedes que dice crear tabla. Aquí vamos a colocar el nombre de la tabla que vamos a crear. La primera tabla que vamos a crear, que la necesitamos, se llama user. Allí vamos a colocar los nombres, los nombres, el correo electrónico, el password, el username y el ID que le asigna la base de datos a cada uno de los registros que vamos a configurar, y que es muy importante para poder manejar nuestra aplicación. Tenemos que crear un usuario y un password para poder ingresar a ella. Vamos, ya una vez que hayamos colocado el nombre, como lo vamos a llamar user, entonces vamos a escoger acá el número de columnas. En nuestro caso van a ser 5 columnas. Una vez que ya hemos colocado el nombre de la base de datos y el número de columna, colocamos continuar. Acá nosotros vamos a crear los nombres de los registros. El primer registro, y lo vamos a crear en mayúscula, es el ID, donde vamos a llevar el conteo de cada uno de los registros de los usuarios que vayamos creando. Lo vamos a escoger tipo entero. La longitud lo vamos a colocar, vamos a darlo por defecto, no le vamos a colocar longitud. Y lo que sí es muy importante es que acá seleccionemos que es autoincremento. Le damos autoincremento, él va a decir que si va a ser el índice primario, y le vamos a decir que sí, continuar. Luego vamos a crear acá el name, que es el nombre del usuario, el mail. El nombre del usuario va a ser tipo varchar y va a tener una longitud, vamos a colocarle de 50. El mail, donde vamos a almacenar los correos electrónicos de nuestros usuarios que van a accesar nuestra aplicación, va a ser del tipo varchar y le vamos a colocar igual 50 de longitud. Luego viene el nombre del usuario, que es username, va a ser del tipo varchar y de igual forma le colocamos una longitud de 50 caracteres. Y acá el password, vamos a colocar password del tipo varchar y le colocamos 50 caracteres. Una vez que ya lo hayamos hecho, le colocamos acá guardar y ya él crea la base de datos. Aquí está la estructura de la base de datos. Chequen ustedes que debe tener esta estructura, porque si no, no va a poder comunicarse de manera correcta con nuestra aplicación. Perfecto. Una vez que ya hemos hecho todo esto, vamos ahora a proceder a crear la base de datos, donde vamos a almacenar la información que vamos a gestionar en nuestra base de datos SQL. Para ello hacemos lo mismo, nos colocamos acá sobre app, dice acá crear tabla, le vamos a colocar nombre, le vamos a colocar el nombre de la tabla, igual como llamamos a la base de datos app, y acá vamos a decirle que el número de columnas van a ser 6 columnas. Le damos continuar y ahora le colocamos el nombre de la columna. La primera columna la vamos a llamar dato 1 en mayúscula. Dato 1 va a ser del tipo entero, va a tener, no le vamos a colocar longitud, y recuerden colocar acá auto incremento. Le damos continuar. Ahora viene dato 2. En dato 2 vamos a escoger el tipo de registro varchar y le vamos a colocar una longitud de 100. Recuerden que si ustedes necesitan más caracteres para poder almacenar información en nuestra base de datos, ustedes pueden luego cambiar la longitud. Si prefieren que sea de 250, 300 caracteres, eso lo escoge cada quien. Luego vamos a llamar el segundo registro, lo vamos a llamar dato 3 y va a tener una longitud de 100 caracteres. El dato 4 igual va a ser del tipo varchar, aquí le vamos a colocar una longitud de 256 caracteres. Dato 5
del tipo varchar y le vamos a colocar rigor 100 caracteres y el dato 6 va a ser igual varchar con una longitud de 100 caracteres. La aplicación, tal como está, la aplicación gratuita, tiene la posibilidad de solamente poder gestionar 6 registros. Por lo tanto, no podemos crear más registros porque si no vamos a tener conflictos con la aplicación. Cualquiera que requiera una aplicación que requiera más registros y se adapte a sus necesidades se puede comunicar directamente conmigo para yo desarrollarle una aplicación de acuerdo a sus necesidades. Ok, colocamos guardar y aquí me dice la estructura que debe tener nuestra base de datos. Muy bien, entonces ya con eso hemos creado nuestras 2 bases de datos que requerimos para poder gestionar nuestra aplicación. Es muy importante crear el primer usuario en el cual podemos hacer login desde nuestra aplicación. Para crearlo, lo colocamos sobre el nombre de la base de datos, le damos clic y ahora colocamos aquí insertar. Entonces, bueno, vamos a colocar el nombre. Yo voy a colocar mi nombre, José Muñoz. Mi correo lo voy a colocar jose.munoz28@64gmail.com. Es muy importante que el username ustedes lo recuerden, cuál es el que vamos a utilizar para poder trabajar con nuestra base de datos. Luego ustedes crean el nombre del usuario que ustedes deseen. Yo lo voy a llamar jmarino28, parecido a mi correo. Y ahora le voy a colocar como password marino. Ok, entonces una vez esto lo debemos recordar porque eso lo necesitamos para poder hacer login desde nuestra aplicación Android con respecto a nuestra base de datos. Le damos continuar. Aquí podemos, en donde dice examinar, chequear si la información es correcta. Recuerden aquí José espacio Muñoz, mi correo, el username que yo lo estoy llamando jmarino28. Ustedes pueden colocar el username que ustedes quieran, pero recuerden recordarlo para poder hacer login desde la aplicación. Y aquí el paso. Muy bien. Esto es todo lo que necesitamos para poder configurar nuestra base de datos en nuestro servidor SQL local. Aquellos que tengan un servidor SQL en una página web tienen que hacer lo mismo. Tienen que crear en su base de datos 2 tablas, una tabla app y una tabla user, exactamente como lo hicimos para nuestro servidor que esté ubicado en una red local. Ahora el siguiente paso es determinar cuál es la dirección Wi-Fi o la dirección IP Wi-Fi de nuestro PC si lo queremos trabajar como servidor local. Para hacer eso colocamos acá donde dice ejecutar, colocamos cmd, aceptar, vamos a colocar ipconfig y vamos a ubicar donde aparece la dirección Wi-Fi. En mi caso, acá la dirección Wi-Fi la tenemos acá. Vean ustedes que dice adaptador inalámbrica Wi-Fi y es la 192.168.1/80. Recuerden que en la de ustedes puede ser diferente. En mi caso es esa dirección. Esa dirección yo la debo tener presente para poder luego interactuar desde mi aplicación con mi servidor PHP SQL local. En el caso de para los que tengan, cuando lo hagamos con los servidores que estén ubicados en internet, lo que tenemos que saber es el nombre de la dirección web donde está ubicado la base de datos. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos esto, es muy importante que lo recordemos porque como le indiqué, lo vamos a utilizar. Lo voy acá a minimizar. Ahora la próxima etapa es descargar los archivos PHP que se requieren instalar en nuestro servidor local y son los mismos archivos que vamos a manejar con algunos cambios si nuestra base de datos está ubicado en un servidor web en internet. Bueno, para hacer ello van a colocar la siguiente dirección
que es mi página web. Una vez que han colocado esta dirección de mi página web, van a entrar a la parte de tutoriales. Ingresamos acá a tutoriales. Vean ustedes que aparece el icono de la aplicación y donde dice descargar archivo PHP, le vamos a dar descargar y me dice que vamos a grabar estos archivos que son los archivos app. Nos vamos a la carpeta, en este caso el disco C, buscamos donde se instaló el WAMP64 y allí ubicamos la carpeta que se llame www y le damos guardar. Una vez que hayamos guardado, lo mostramos en la carpeta, buscamos la carpeta comprimida, botón derecho, y le decimos que deseamos descomprimirla aquí. Entonces se descomprime y se va a crear una nueva carpeta que se llama app. En esa carpeta app le damos doble clic, están todos los archivos que se necesitan para poder trabajar en nuestra base de datos. Para poder visualizar estos archivos, yo les recomiendo que descarguen un procesador de texto. Este es el Sublime Text. Ese es gratuito y con ello nosotros vamos a poder visualizar los archivos que estén programados en distintos lenguajes de programación. En nuestro caso vamos a visualizar nuestros programas que están programados en PHP. Entonces le dan aquí en descargar si están en Windows, descargar si están en Linux, descargar si están en iOS, depende del sistema operativo, lo instalan y cuando vayan a visualizar los archivos que acabamos de descargar, recuerden que están ubicados aquí en app, van a colocar que lo van a abrir con el programa Sublime Text. Entonces vamos a chequear qué es lo que tenemos que hacer en cada uno de esos archivos. El primer archivo que vamos a chequear es el que dice conexión, datos de conexión. Le vamos a dar doble clic, botón derecho de ratón, le decimos abrir con y vamos a escoger Sublime Text. Aquí se va a abrir el archivo que yo he programado en PHP y que, como le digo, es necesario para que ustedes puedan utilizarlo y poder trabajar con nuestra aplicación. Ya esos archivos ya se los he programado, así que ustedes no tienen que hacer nada al respecto. Y es muy importante lo siguiente, bueno, aquí tenemos que colocar colocar la información, y si ustedes han hecho es decir, tienen diferente información, bueno, en este momento lo pueden cambiar, pero hasta ahorita lo que hemos hecho es que el nombre donde está la base de datos es localhost, como ya lo probamos cuando instalamos el WinApp. El nombre de la base de datos, recuerden que se llama app. ¿Se acuerdan que creamos una base de datos que se llama app? Si ustedes crearon una base de datos con un nombre distinto, aquí lo deben colocar. El usuario es el usuario root y el password es en blanco. Y recordamos que el puerto donde se va a ubicar donde vamos a accesar nuestra base de datos es el 3308. En mi caso, el de ustedes puede ser distinto. Recuerden que eso ustedes lo pueden visualizar donde instalamos aquí en localhost. Aquí me indica cuál es el puerto. Me está diciendo que es el 3308, pero el de ustedes puede ser distinto. Ustedes colocan el que le aparezca acá. Muy bien, ok, una vez que hayamos hecho eso, le damos guardar y ahora vamos a abrir el siguiente archivo. El siguiente archivo es el que se llama conexión 1, botón derecho, abrir con Sublime Text. El que tenga otro tipo de editor, ustedes lo pueden utilizar, ¿no? En este archivo, bueno, es muy importante que aparezca aquí este archivo, que es el dato de conexión que acabamos de modificar, y no hacemos más nada. Si ustedes ven que está ahí, no tiene ningún inconveniente. Ahora vamos el archivo que se va a encargar de agregar registro a nuestras tablas que están ubicadas en nuestra base de datos. Entonces igual, abrir con, botón derecho, Sublime Text. Y es muy importante lo siguiente: van a ustedes a buscar
esta línea donde dice DBase y van a colocar lo siguiente. Van a colocar acá donde dice host, debe aparecer localhost, el puerto debe aparecer 3308 en mi caso, y aquí el nombre de la base de datos, que en este caso es app. Si ustedes tienen una base de datos con otro nombre donde está ubicado las tablas que creamos, que son la tabla user y la tabla app, entonces ahí colocan el nombre de la base de datos. Eso lo tienen que hacer para cada uno de los archivos. El de check, que es el que va a manejar el login para poder hacer el login desde la aplicación. Ustedes van a chequear si en este caso el login, vean ustedes acá que aparece ya con los valores que acabamos de utilizar en el archivo anterior. Eso lo vamos a hacer igualmente para delete, que se va a encargar de eliminar los registros. Aquí vean ustedes que debe aparecer el nombre, que es localhost, el puerto 3308 y el nombre de la base de datos. Igualmente para get debe aparecer la misma línea con la misma información, y eso también debe estar en read, que se encarga de leer los registros. En el caso de read, disculpen, no hace falta porque read lo configuré de una manera distinta, no utilicé POD sino utilicé archivo. Igual todos estos archivos son anti-inyección, de forma tal de que no pueda ser hackeado, están protegidos, etcétera, ¿no? Ustedes lo pueden revisar, aquellos que sepan programar en PHP lo pueden chequear. Igualmente, para aquellos que no saben programar PHP, simplemente realizar los cambios que están indicados acá, y ya con eso están las aplicaciones configuradas. Cuando aquellos que vayan a utilizar la base de datos ubicado en una página web, recuerden que aquí tienen que colocar el puerto de que le indica la base de datos SQL en su página web. Igualmente la base de datos de su página web, el nombre de los usuarios, el nombre de usuario y la contraseña. Recuerden que están todos ubicados en el archivo que se llama datos de conexión. Le damos doble clic y aquí ustedes lo colocan, porque cuando la base de datos está ubicado en un servidor web, es distinto a cómo se configuró cuando está en un servidor local. Bueno, muy bien, una vez que ya hemos hecho esto, ya estamos casi listos para trabajar con nuestra aplicación, porque ya tenemos todos nuestros recursos creados en nuestro servidor local, o en el caso del servidor web, si esto fue creado en el servidor web. Recuerden que si vamos a hacer esto con una base de datos ubicado en un servidor web en internet, en ese servidor tenemos que crear una carpeta app, y dentro de esa carpeta deben estar estos archivos con las modificaciones correspondientes al nombre de usuario, password, el nombre de base de datos y el puerto que estén utilizando en su servidor web.